El expresidente Donald Trump asegura que si el Partido Comunista que gobierna China decidiera sitiar la isla independiente de Taiwán, no emplearía fuerza militar. Tiene un plan mucho más sencillo para no entrar en guerra. Florida ha demandado al gobierno federal. Denuncia que se niega a eliminar a los no ciudadanos de sus registros electorales. Una encuesta dice que más de la mitad de los estadounidenses sienten que su situación financiera ha empeorado desde 2020. En 2020 una encuesta parecida revelaba que más de la mitad decía que había mejorado. El FBI ha lanzado una advertencia cuando restan pocos días para las elecciones de 2024. Sujetos extranjeros están intentando confundir y cambiar la percepción de los votantes estadounidenses. Algunos supervivientes de tiroteos masivos como los ocurridos en Stockton, California, Sutherland Springs, Texas y Nashville, aseguran que un buen tipo con un arma de fuego puede ser la solución ante un mal tipo con un arma de fuego. A falta de 2 semanas para el día de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, las encuestas indican que la campaña del expresidente republicano Donald Trump parece estar cobrando impulso entre los votantes hispanoestadounidenses y los estadounidenses en general. Y ahora, entremos en materia. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bien, el expresidente y actual candidato presidencial Donald Trump asegura que tiene un plan de contingencia para frenar el creciente acoso que ejerce el régimen chino sobre la isla de Taiwán. Sugiere que no habría necesidad de disparar una sola bala. China ha intensificado sus maniobras militares alrededor de Taiwán, una isla que reclama como propia. Días después de que los dirigentes taiwaneses volvieran a proclamar la independencia de Taiwán, China lanzaba un agresivo despliegue militar que ha alarmado a Occidente. El ejercicio de la Armada china consistió en simular que le cortaba las rutas comerciales marítimas vitales a la isla. Para ello la sitiaron por mar y aire, acercándose más que nunca a sus costas. Taiwán condenó las maniobras calificándolas de provocadoras e irracionales. Estados Unidos calificó las maniobras militares del gigante asiático como una grave preocupación. Dijo en un comunicado lo siguiente: no se justifica que la República Popular de China reaccione con provocaciones militares a un discurso anual tan rutinario. Además, se corre el peligro de una escalada. ¿Y usted qué opina de esta agresión continua de China sobre la isla independiente de Taiwán? ¿Debe dejársele hacer lo que quiera? ¿Debe ponérsele freno? ¿Debe reunirse un comité internacional que lo investigue, que de alguna manera le plante cara a esta situación? Por favor, déjemelo en los comentarios. Taiwán informó de 25 aviones, 5 buques de guerra y 4 barcos alrededor de la isla. 4 días antes, el presidente Lai Ching-te proclamaba la independencia de Taiwán, aludiendo a que cumple 113 años de historia, mientras que la China comunista solo tiene 75. Beijing calificó los ejercicios militares en 2024 como un castigo decidido por las falacias de independencia de Taiwán de Lai. Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, le ha advertido a China que no emplee las palabras de Lai como pretexto para sus propósitos. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. Y mientras todo esto sucedía, el Wall Street Journal entrevistaba a Trump. Le preguntaban acerca de Taiwán y de si Estados Unidos acudiría a socorrer al Estado-nación insular. El expresidente no considera necesario emplear la fuerza. Sugiere una solución más diplomática. Dijo, mencionando una buena relación con el líder chino Xi Jinping, lo siguiente: no tendría que hacerlo, porque me respeta y sabe que estoy loco de remate. Y añadió que simplemente amenazaría a Xi con subirle los aranceles a China. Le diría: si entras en Taiwán, lo siento por hacerte esto, pero te voy a grabar entre el 150% y el 200%. En última instancia, aseguró que incluso podría cerrar el comercio por completo con el gigante asiático.
Los comentarios del expresidente de no usar la fuerza militar coinciden con el sentimiento de la mayoría de los estadounidenses. Las encuestas del Consejo de Chicago sobre los asuntos mundiales muestran que cada vez menos estadounidenses abogan por la participación directa. El apoyo a la intervención bélica ha disminuido del 60% en 2022 al 37% este año. En otras palabras, los estadounidenses apoyan que se incorpore a Taiwán en organizaciones internacionales y que se le suministre armas y equipamientos, pero no que se envíen tropas. El presidente Joe Biden, por su parte, ha dicho varias veces que Estados Unidos defendería a Taiwán si China tratara de invadirla por la fuerza. Sin embargo, sus funcionarios se han retractado de esas declaraciones en cada ocasión y dicen que la política estadounidense es deliberadamente vaga en cuanto a lo que se haría. La vicepresidente Kamala Harris dijo en septiembre de 2022 que Estados Unidos seguiría oponiéndose a cualquier cambio unilateral del statu quo. Es decir, que ni apoya la consumación de la independencia que quiere Taiwán, ni la unificación que quiere China. También aseguró que seguiría apoyando la autodefensa de Taiwán, como hacen desde siempre. Las autoridades de Florida han demandado al gobierno de Estados Unidos. Acusan a los funcionarios estadounidenses de negarse a borrar a los no ciudadanos de sus registros electorales. El gobierno federal no estaría cooperando con el intento de eliminar a los no ciudadanos de la lista de votantes de Florida, según la demanda. Se niega a proporcionar datos sobre los individuos identificados como presuntamente no ciudadanos de los registros de votantes. La ley estatal exige que los registros sean precisos, y la ley federal requiere que el gobierno responda a las solicitudes de verificación del estatus migratorio. Por eso, Florida dice que la información del programa de verificación sistemática de extranjeros no es suficiente, no basta. En muchas ocasiones, dice, faltan los datos biográficos y los números de identidad de inmigración. La fiscal general Ashley Moody afirmó que la falta de información le está impidiendo a Florida cumplir con sus obligaciones legales y que esto daña la soberanía del Estado. La demanda presentada en un tribunal federal de Pensacola pretende que se declare ilegal la negativa del gobierno a entregar dicha información y le obligaría a proporcionar los datos y a cubrir los costos legales. Moody subrayó que solo tienen derecho a votar los ciudadanos estadounidenses y criticó a la administración Biden-Harris por facilitar una avalancha de inmigrantes ilegales. Una reciente encuesta de Gallup indica que el 52% de los adultos estadounidenses siente que su situación financiera ha empeorado desde 2020. Este sentimiento contrasta con una encuesta similar de 2020, donde el 56% afirmaba que su situación había mejorado. La encuesta revela divisiones significativas por partido. El 90% de los republicanos reporta una percepción negativa, frente al 16% de los demócratas. Además, el 55% de los votantes independientes, cruciales para las elecciones presidenciales de 2024, también siente que su situación ha empeorado. La confianza económica ha sido mayormente negativa durante la administración de Biden. El índice de aprobación alcanzó mínimos históricos en 2022. En gran parte se debe a la inflación, que ha llegado a su punto más alto en 40 años. El expresidente Donald Trump ha criticado las políticas de Biden y ha prometido una era de inflación baja y costes accesibles si sale elegido otra vez como presidente. Por otro lado, la vicepresidente Kamala Harris defiende los logros de la administración de Biden y menciona en su campaña la creación de 16 millones de empleos y una caída reciente en la inflación. Con las elecciones a la vista, las preocupaciones económicas han cobrado la mayor importancia entre los votantes. La encuesta mostró que el 54% cree que Trump gestionaría mejor la economía en comparación con el 45%, que piensa que Harris lo haría mejor. Los dos candidatos ofrecen visiones económicas diferentes. Trump se centra en reducir la inflación a través de la producción de energía, la subida de aranceles, especialmente a China, y el recorte del gasto gubernamental innecesario. Por otro lado, Harris aboga por las protecciones al consumidor para abordar los precios que no dejan de crecer. El plan de Trump consta de políticas comerciales agresivas y medidas para recuperar las cadenas de suministro en Estados Unidos y traer de vuelta a las fábricas con bajos impuestos. Por su lado, Harris aboga por aumentar el salario mínimo y aumentar los impuestos a los ricos para fortalecer, dice, la seguridad social y el Medicare. También promete amplias deducciones fiscales para las nuevas empresas y revitalizar las fábricas como está haciendo su compañero de fórmula, Biden.
El FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad, la CISA, han lanzado una advertencia antes de las elecciones del 5 de noviembre. Existe un peligro real de desinformación. Lo advierten a pesar de que no haya indicios, dicen, de actividad cibernética que comprometa la infraestructura electoral. Las agencias advierten de la posibilidad de que actores extranjeros intenten difundir mentiras para influir en la opinión pública. Otro objetivo es socavar la confianza en el proceso electoral. Advierten sobre el uso de la inteligencia artificial. Los adversarios de Estados Unidos estarían usando herramientas de inteligencia artificial para crear contenido engañoso. Los difunden en gran escala y van desde artículos de noticias falsos a los llamados deepfakes. Por ejemplo, grupos rusos han diseñado sitios web que imitan a medios de comunicación y han creado perfiles falsos en las redes sociales para dirigir tráfico a estos sitios. Hace poco también informábamos de que acusaban a empleados del gobierno iraní de intentar piratear la campaña del candidato presidencial Donald Trump. Para detectar la desinformación, daremos un par de consejos, aunque sean de sentido común, como cuestionar la procedencia de los informes y verificarlos a través de múltiples fuentes confiables. Varios supervivientes de los tiroteos de Stockton, California, Sutherland Springs, Texas y Nashville dicen que los buenos tipos con armas son el antídoto contra los malos tipos con armas. Rob Young, a la izquierda de la imagen, sobrevivió al atentado en la escuela de Stockton en 1989. Recuerda que un hombre armado atacó su clase. Young, que sufrió heridas de bala, ahora sostiene que la única manera de detener a un hombre armado es que lo neutralice otro hombre armado. Zachary Poston, a la derecha de la imagen, es otro superviviente. Estuvo presente durante el ataque en la primera iglesia bautista de Sutherland Springs en 2017. Asesinaron a su abuela mientras trataba de protegerlo. Para Poston, se ha vuelto necesario responder con fuego en situaciones críticas. Stephen Welford empleó una AR-15 para neutralizar al hombre armado de Sutherland Springs. Dice que sin armas de fuego no se pudiera haber detenido la masacre. Dijo: «Siempre he sabido que el arma de fuego no era más que la herramienta que usaba un loco. ¿Alguna vez culparías a un vehículo por un conductor ebrio que atropella a un grupo de niños en un banco del parque? Para mí no tenía sentido culpar a un objeto inanimado». El gobierno de Biden, en cambio, ha reaccionado a los atentados contra la población civil tomando medidas para controlar las armas de la población civil. Y muchos otros supervivientes de masacres lo apoyan. Ha creado una oficina de prevención de la violencia con armas de fuego y anima a realizar simulacros de atentados en escuelas. La vicepresidente Kamala Harris aboga por un enfoque doble. Por un lado, habla de respetar la segunda enmienda y por el otro, de prohibir los rifles semiautomáticos, imponer las llamadas confiscaciones judiciales de armas de fuego, las leyes de bandera roja, y ampliar los controles de antecedentes a la compra de todas las armas. En contraposición, el expresidente Trump, candidato presidencial y rival de Harris, se declara un defensor de la segunda enmienda y asegura que siempre defenderá el derecho de los estadounidenses tanto a tener como a portar armas de fuego. Bien, nuestras compañeras Pachi Valencia y Jen García se desplazaron a Florida para asistir al evento latinoamericano Sport Trump y nos compartieron las imágenes del evento, como veremos. Horas antes, Telemundo entrevistaba a la vicepresidente Kamala Harris. Ambos candidatos, tanto el republicano como el demócrata, saben la importancia que ha cobrado el voto latino en estas elecciones. De hecho, podría decirse que son las primeras elecciones bilingües de la historia de Estados Unidos. El número de votantes latinos ha aumentado vertiginosamente desde las últimas elecciones. Más de 36 millones de latinos podrán votar este año. Hoy representan cerca del 15% del total de votantes en Estados Unidos. Pero esto no queda ahí. Estados Unidos se divide en 50 estados. De estos 50 estados, la mayoría suelen votar siempre a demócratas o a republicanos. Es decir, hay estados que se consideran demócratas o republicanos. Pero hay otros en los que el voto cambia de unas elecciones a otras, de demócrata a republicano o viceversa. Estos son los llamados estados péndulo, indecisos o en disputa. Son un puñado, tan solo 7. Lo interesante es que en estos estados péndulo el voto latino cobra incluso más peso. Aterrizándolo en porcentajes, dejamos de hablar del 15% de los votantes para hablar del 25% en estados como Arizona o del 22% en Nevada.
Y aunque solo en torno a la mitad de los votantes latinos se acercan a las urnas, no cabe duda de que congraciarse con esta comunidad reviste una importancia vital para cualquier candidato presidencial que se precie. Por eso están realizando una fuerte inversión de capital, recursos y personal en esta comunidad. Hemos visto a ambos candidatos someterse a una sesión de preguntas y respuestas en el Town Hall de la CNN hace poco y hacer apariciones en otros tantos eventos latinos. Ayer mismo, el expresidente Donald Trump organizaba una mesa redonda en su hotel y resort de Miami Doral para pedir el voto latino, señalando que Estados Unidos debe variar el rumbo. Lo que está pasando en nuestro país es una locura, dice Trump. Horas antes, la vicepresidente Harris se sentaba en el plató de Telemundo para una entrevista que se transmitirá esta noche, pero de la que ya pudimos conocer algunos detalles. Las encuestas indican que su rival, el republicano Trump, comienza a sacarle ventaja tanto entre la comunidad latina como en líneas generales. ¿Por qué le está ganando con los votantes latinos? No ganando, tal vez, pero usted sabe, ganando a más votantes. Esta no es mi experiencia. Yo hablo con votantes latinos todos los días, todo el tiempo, y tenemos una increíble cantidad de apoyo ahí. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. De acuerdo a la recopilación de sondeos de opinión de 538, ahora el republicano aventaja por un estrecho margen a la demócrata, solo 2 puntos porcentuales, aunque las encuestas de opinión sobre la carrera presidencial siempre han sido reñidas. Hasta hace poco Harris mantenía una ligera pero consistente ventaja. Adelantaba a Trump en 2 puntos porcentuales desde que sucediera al presidente Joe Biden como candidata demócrata el 21 de julio. Es más, la campaña de Trump parece seguir ganando impulso. El 18 de octubre, Elliot Morris, de 538, analizaba los datos de las encuestas de opinión y lanzaba otra conclusión. En los 7 estados en disputa, que los expertos dicen que decidirán los resultados de las elecciones del 5 de noviembre, en realidad, Harris llega a estar hasta un 4% por detrás de Trump. El analista Morris escribió lo siguiente: por primera vez desde que se publicó nuestro pronóstico 538 para las elecciones presidenciales, Trump ha tomado la delantera, aunque sea muy pequeña, sobre Harris. A las 3 de la tarde, hora del este, del 18 de octubre, nuestro simulador le da a Trump una probabilidad de 52 sobre 100 de ganarse la mayoría de los votos del colegio electoral. El simulador le da a Harris una probabilidad de 48 sobre 100. Esta tendencia se reveló en los mercados de pronósticos hace 2 semanas, antes incluso de que aparecieran estos últimos sondeos de opinión. En estos mercados de futuros de eventos, la gente puede apostar o comprar acciones con probabilidades sí o no de que algo ocurrirá o no. En mercados electorales como Calchix, Predicted o Polymarket, Trump lidera a los 7 estados en disputa desde el 3 de octubre, y desde que el 3 de octubre Trump eclipsara a Harris, no deja de ganar terreno. El 23 de octubre, las acciones de Trump se venden a 63,8 centavos y las de Harris a 36. Sin embargo, según los expertos, algunas apuestas millonarias podrían estar distorsionando las predicciones. Pratik Shukla, director ejecutivo de la Coalición para el Pronóstico Político, nos dijo lo siguiente: no hay duda de que la tendencia ha sido a favor de Trump en prácticamente todos los ámbitos, pero creo que parte de la respuesta aquí es que hay personas que están apostando grandes cantidades y que son muy optimistas sobre Trump, y en el caso de Polymarket, una cantidad desproporcionada de liquidez. Está llegando a Trump desde muy pocas cuentas. El experto concluye que hay más dinero apostando por Trump que por Harris. Por otro lado, estos mercados predictivos suelen responder con bastante fidelidad y rapidez a los cambios. El consultor de datos Mike Bransfield de Pittsburgh le explicó esto al Epoch Times.
Los mercados de pronósticos pueden reaccionar más rápidamente que las encuestas. Lo vimos con el debate Biden-Trump en junio. Mientras tanto, las encuestas reflejan que Harris pierde apoyo entre los votantes varones de todas las comunidades, y la latina no es una excepción. El 19 de octubre le preguntaron por qué cree que Trump la aventajaba particularmente entre los hombres por 16 puntos. No es lo que estoy viviendo, para ser sincera, respondió Harris. Y ahora, me gustaría preguntarle a usted, como latino o hispano que nos está viendo, ¿cree que las encuestas y los mercados de apuestas se equivocan? Si no es así, ¿por qué cree que se está produciendo esta fuga de votantes demócratas? Por favor, hágamelo saber en los comentarios. Bien, hace días el expresidente Obama reprendía a los afroamericanos de Pensilvania que parecen reacios a votar a Harris. Les recriminó que no la votaban por ser mujer. Pensilvania, recordemos, es uno de los estados péndulo que se considera vital para la supervivencia de Harris. Según las encuestas, Trump ya la aventajaba por la mínima en el resto de estados péndulo. Si Harris lo perdiera, sus posibilidades de victoria se reducirían al mínimo. El expresidente Trump no dejó pasar la oportunidad y respondió al discurso de Obama de Pensilvania en las redes sociales. Señaló que Obama estaba reconociendo el creciente desencanto que provoca Harris entre los votantes negros. Este era un bloque de votantes ciertamente de tendencia demócrata, pero exactamente como le pasa al bloque latino, comienza a inclinarse cada vez más hacia Trump. Según USA Today, también se ha producido una situación con el género. Trump lidera entre los hombres 53% a 37% y Harris entre las mujeres 53% a 36%. Y ahora, volviendo a la mesa redonda del expresidente, en la que participaron líderes empresariales latinos e iconos de la política republicana del sur de Florida, Trump dijo que cree que la frontera es un problema más urgente que la economía. Para el candidato presidencial no hay un problema más importante a día de hoy, y solucionarlo sería muy simple. You can just by the fact you say close the border and the border is closed. That's it. Basta con decir que se cierre la frontera y la frontera se cierra, dice el expresidente. En su entrevista en Telemundo con el periodista Julio Baqueiro, Harris dará a conocer nuevas propuestas económicas para los latinoamericanos. Promete invertir en las pequeñas empresas, en los emprendedores y en el desarrollo de los profesionales. Parte de mi agenda tiene que ver con crear oportunidades para que la gente sea exitosa. Por ejemplo, parte de la agenda que he presentado está enfocada en el impacto en los hombres latinos. Necesitamos construir una economía fuerte que apoye a la gente trabajadora. Entiendo que, por ejemplo, los propietarios de pequeños negocios no siempre tienen acceso al capital que necesitan para hacer crecer sus empresas, ni siquiera para empezar un pequeño negocio. Y yo sé que los hombres latinos a menudo tienen más dificultad en acceder a préstamos de los bancos debido a sus conexiones, debido a que las cosas no son necesariamente ajustadas para que ellos califiquen. Por eso estoy enfocada en ver lo que podemos hacer para atraer más capital a los bancos comunitarios que entienden mejor a la comunidad y poderles dar esa clase de préstamos. Por eso, también parte de mi plan es poder darle la oportunidad a la gente de ser propietarios de su vivienda. Es construir riqueza entre generaciones. Por eso mi plan incluye una ayuda de pago anticipado de $25,000 para los primeros compradores de casas, para que así puedan poner el pie en la puerta de su propio hogar. Algunas de sus otras propuestas consisten en duplicar los programas de formación como, por ejemplo, los de aprendices y eliminar el requisito de poseer títulos universitarios para ciertos empleos si se consideran innecesarios, claro. También sugirió desarrollar modelos de formación que crearían puestos mejor remunerados para los hombres latinos y formar alianzas con empresas, sindicatos, colegios comunitarios, grupos religiosos e instituciones hispanas. La candidata demócrata planea otorgar 1 millón de préstamos comerciales condonables de hasta $20,000 a empresarios latinos. Hizo una propuesta similar a principios de este mes a los votantes negros varones. Por su parte, Trump pareció entusiasmar a la audiencia de la mesa redonda. Entre los oradores se encontraban el senador Rick Scott, el republicano de Florida. Scott se postula para la reelección este año.
También estaban el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el alcalde de Hialeah, Stephen Poffo. Scott dijo lo siguiente: el voto hispano es el factor decisivo. La manera de ganar es hacer que todos los días sean días de elecciones hasta el 5 de noviembre. También les recordó a los asistentes que ya pueden votar por anticipado en Florida. Varios votantes hispanos se mostraron entusiasmados con la plataforma de Trump. Marta Mesa, la cofundadora de Republican Amigos, de origen colombiano, le dijo al Epoch Times lo siguiente: creemos en la inmigración legal y debe examinarse. Creemos en la seguridad en las calles. La seguridad es una prioridad. Creemos en el trabajo duro. No nos gustan las dádivas. La mayoría de la gente cree que podemos hacer realidad el sueño americano, y por eso trabajan tan duro para comprarse una casa, conseguir un trabajo y montar un negocio. Pero también queremos nuestra seguridad y que nuestras familias crezcan en un entorno seguro, no con fronteras abiertas. Richard Vega viajó desde Houston para asistir a la mesa redonda Latinoamericanos por Trump en Miami y nos explicó por qué cree que tantos latinoamericanos se están alejando del Partido Demócrata. Dijo: muchos de nuestros valores latinos se inclinan hacia la derecha, pero, sin embargo, durante tantos años votamos hacia la izquierda. Creo que muchos latinos están hartos, están empezando a alzarse y por eso estamos viendo este gran cambio en los últimos años. Hay demócratas que están abandonando el Partido Demócrata, especialmente la comunidad latina, porque no es el Partido Demócrata de hace 10 años. Vega asegura que los valores del Partido Demócrata han cambiado en los últimos años. Momentos antes, Trump había criticado políticas demócratas como las operaciones de cirugía de género y la participación de los hombres en los deportes femeninos. El expresidente prometió que firmará órdenes ejecutivas para cambiar cosas como estas. Lo arreglaré el primer día, promete el candidato republicano. El evento en Florida se cerró con un emotivo acto en el que los líderes religiosos y empresariales de la comunidad latina se reunieron en torno a la figura del candidato presidencial. Que Estados Unidos vuelva a ser piadoso otra vez, rogaron los líderes de la comunidad latina, concluyendo su plegaria. Tennessee impide que el Servicio de Inmigración libere a un nutrido grupo de detenidos. Varias decenas eran delincuentes violentos convictos. La injerencia de gobiernos extranjeros en las elecciones estadounidenses se intensifica. Se espera que continúe hasta enero, el día de la investidura. También repasaremos las claves de las últimas apariciones de Trump y Harris cuando restan menos de 2 semanas para las elecciones. Y ahora entremos en materia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, abandona su plan. No liberará en Tennessee a un nutrido grupo de inmigrantes detenidos. El fiscal general Jonathan Skrmetti se unió a los senadores de Tennessee para impedirlo. Skrmetti denunció con antelación ante los tribunales el plan de liberación masiva del Servicio de Inmigración. Después, los jueces obligaron a la agencia a revelar un documento de casi 400 páginas que describe el plan que ya han abandonado. Entre los inmigrantes había más de 30 condenados por delitos graves como secuestro, violación y asesinato. No obstante, el fiscal Skrmetti asegura que el ICE ya ha liberado de este modo a más de 7.000 inmigrantes en el estado de Luisiana, y que algunos también tenían antecedentes penales violentos. El funcionario alerta en un comunicado de lo siguiente: la tarea más importante del gobierno federal es mantener a las personas peligrosas fuera de nuestro país, pero, en cambio, ha permitido que asesinos y violadores crucen ilegalmente nuestra frontera y anden libres por nuestras calles. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, por su parte, declara que liberar masivamente a inmigrantes es una irresponsabilidad y supone una amenaza significativa, y critica la falta de control. En la mayoría de los casos, tras su puesta en libertad, los inmigrantes quedan sin mucha supervisión en suelo estadounidense. Pasados algunos meses, o en ocasiones años, se les localiza para que asistan a juicio. Y el tribunal, en esa audiencia, decide si califican como refugiados o no. En su plan de liberación masiva, el ICE estaba trabajando con la Coalición de Inmigración y Derechos de los Refugiados de Tennessee, la TIRRC. Esta le ayudaba a alojarlos en hoteles y a desplazarlos después a otros sitios.
La organización que defiende los derechos de los inmigrantes en situación irregular declaraba esto: no podemos permitir que la desinformación, el miedo y el partidismo dicten cómo tratamos a otros seres humanos. Es una vergüenza que la oficina del gobernador Bill Lee no haya mostrado los valores de Tennessee de familia, integridad y bienvenida a los demás. El ICE asegura que aquellos que son liberados a la espera de procedimientos judiciales deben proporcionar una dirección y además cumplir estrictos requisitos de presentación de informes, y que todos los que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública quedan bajo custodia. Las autoridades de Tennessee, en cambio, dicen declararse en alerta porque temen que la situación pueda volver a repetirse. La intromisión de gobiernos extranjeros en las elecciones de Estados Unidos se intensifica. Adversarios como Rusia, Irán y China están ampliando sus campañas de injerencia política. Con sus estrategias pretenden crear división entre los estadounidenses y hacerles desconfiar del proceso electoral y la democracia. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun. Una nueva producción cada año. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional ha lanzado una seria advertencia. La injerencia extranjera en las elecciones no cesará hasta la investidura en enero. Se espera que se emplee cada vez más la inteligencia artificial para generar ese contenido divisivo, y las publicaciones en redes sociales son el medio principal en el que operan. En uno de los últimos casos, un vídeo que circuló en redes lanzaba acusaciones contra el gobernador de Minnesota y compañero de fórmula de Harris, Tim Walz. La técnica se conoce como deepfake. Los deepfakes son imágenes, vídeos o audios editados o generados mediante inteligencia artificial. Pueden suplantar a personas en pantalla o generarse personas inexistentes, irreales. La comunidad de inteligencia advierte que China, Rusia e Irán van a emplear este tipo de tecnologías avanzadas en estas campañas de desinformación, pero no hay evidencias, dice, de que las interferencias puedan perjudicar el recuento de los votos. En otras palabras, indica que los sistemas electorales pueden considerarse seguros, pese a las noticias que informan de las posibles fallas del sistema. La comunidad de inteligencia también advierte de que habrá más operaciones de injerencia después de las elecciones. Aseguran que los adversarios están tratando de crear confusión para que parezca que no existe transparencia electoral, integridad electoral y que el sistema funciona incorrectamente. También estarían intentando obtener datos de los votantes registrados. Las advertencias sobre estas amenazas se han intensificado a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre. En un memorando desclasificado del Consejo Nacional de Inteligencia se lee también lo siguiente: el interés de larga data de los adversarios de Estados Unidos en desprestigiar la democracia estadounidense hace presagiar que será difícil convencerlos de que paren después de las elecciones. El expresidente Donald Trump ha revisado su propuesta sobre las deducciones fiscales en la compra de vehículos. Durante un mitin en Carolina del Norte, anunciaba que solo los préstamos para los vehículos que se fabrican en Estados Unidos serán deducibles de impuestos. La medida busca incentivar la compra de autos estadounidenses y beneficiar a los fabricantes locales. Trump había presentado inicialmente esta idea el 10 de octubre, pero no mencionó que no se aplicaría a los vehículos importados. En Carolina del Norte subrayó la importancia de revitalizar la industria automotriz estadounidense. El estado, de hecho, espera la apertura de su primera planta de automóviles VinFast, que se vuelve a retrasar hasta 2028. El expresidente también prometió reducir los impuestos y los costos de energía en su segundo mandato. Carolina del Norte es un estado en disputa en la carrera presidencial. La competencia entre el expresidente Trump y la vicepresidente Kamala Harris también sigue siendo reñida en los otros 6 estados péndulo: Arizona, Georgia, Nevada, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. La vicepresidente Harris incrementó sus ataques contra Trump en el foro de la CNN. Al mismo tiempo, prometió colaborar con los republicanos en materia de vivienda e inmigración. Nos enfocaremos hoy en 5 cuestiones clave de este foro.
La primera es que la candidata demócrata intensifica sus ataques directos a Trump. Lo criticó calificándolo como inestable y no apto para ejercer el cargo. Durante el evento mencionó su nombre 27 veces e incluso lo tildó de fascista. Aseguró que su postura coincide con la opinión de los exfuncionarios que han dejado de apoyar al expresidente después de trabajar con él. La segunda es que puso de relieve su compromiso con el bipartidismo. Harris se presentó como una líder dispuesta a trabajar con ambos partidos para abordar problemas como, por ejemplo, la vivienda y la inmigración. E hizo hincapié en la necesidad de superar la política partidista para lograr un progreso real en el país. También se enfocó en la inmigración. Respondió a preguntas sobre la inmigración, defendiendo la necesidad de un acercamiento bipartidista. Reconoció que las últimas medidas ejecutivas de Biden habían reducido los cruces ilegales. Cuando le preguntaron por qué no lo hicieron antes, insistió en que se debía trabajar con el Congreso para dar soluciones a largo plazo. Además, criticó el obstruccionismo. Cuando se le preguntó sobre el aborto, Harris sugirió que se debía revisar la regla del obstruccionismo del Senado. Según esta regla, se requiere 60 de los 100 votos para aprobar un proyecto de ley. Abogó por la necesidad, dijo, de cambiar esta regla para facilitar la aprobación de leyes importantes. También reflexionó desde un punto de vista personal sobre cuestiones como la fe y el duelo por los seres queridos que fallecen. Compartió aspectos de su vida personal, hablando sobre su fe y el dolor por la muerte de su madre. Subrayó la importancia de la conexión espiritual y el apoyo emocional en momentos difíciles. Y aseguró que cada duelo conlleva un proceso que depende de factores particulares. Hoy les traigo una cuestión interesante que el Tribunal Supremo parece tratar de evitar desde hace mucho. Ahora que la ha abordado, su decisión podría cambiar las reglas del juego. Hablamos de las disputas de género en todas sus vertientes, transiciones médicas, deportes femeninos, programas escolares, etcétera, etcétera. Un tema espinoso, pero necesario, en el que vamos a entrar de lleno. Pero antes, recorramos rápidamente en imágenes la actualidad de Estados Unidos y el mundo. I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. A 11 días de las elecciones, ambos candidatos presidenciales siguen tratando de conquistar el favor de los 7 estados indecisos. Sabemos que será una carrera reñida hasta el final, aseguró la demócrata Harris en Georgia. Vamos a salvar a nuestro país, pero tienes que ir a votar, dijo el republicano Trump en Arizona. Taiwán celebra ejercicios militares nocturnos después de que el ejército de China, que reclama la isla como propia, realizara simulacros de fuego real frente a sus costas. We also made the decision to temporarily remove the quarter pounder from restaurants in select states. Decidimos eliminar temporalmente el cuarto de libra de los restaurantes de algunos estados, dice el presidente de McDonald's en Estados Unidos. La mayor multinacional de comida rápida del mundo toma medidas para erradicar un brote de E. coli que ha matado a una persona y enfermado a casi 50 más. Ha retirado de la venta sus hamburguesas cuarto de libra en una docena de estados. El origen del problema, según dicen, son las rodajas de cebolla de una empresa de productos agrícolas de California. 2 atentados con bombas en el centro de México hieren a 5 agentes de policía. 2 se encuentran en estado grave. El atentado causó daños materiales tanto a la oficina de las Fuerzas Armadas de Acámbaro como a 4 casas vecinas y 7 vehículos. Hasta el momento no se reportan detenidos. Y también nos llegan imágenes a la redacción desde Brasil, donde el fuego cruzado entre la policía y un grupo de delincuentes ha paralizado el tráfico. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bien, la Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido hincarle el diente a un asunto que viene posponiendo desde hace mucho. Hablamos de las disputas judiciales en materia de género. Tennessee prohibió los tratamientos de transición de género para menores, entre los que se incluyen operaciones de cirugía. Ahora, la Procuradora General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar,
le dice al alto tribunal que se pronuncie en contra de la prohibición. El caso sigue a un periodo 2023-2024 lleno de decisiones importantes. El Supremo de Estados Unidos tocó temas candentes como el aborto, la inmunidad presidencial y la regulación. Incluso se produjeron filtraciones, lo que inflamó todavía más, si cabe, el debate nacional. Pero hubo un gran ausente en la agenda del tribunal. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun. Una nueva producción cada año. Hablamos de la discusión nacional en torno a los asuntos del género y la forma en que la ley considera el sexo biológico. El Supremo se negó, por ejemplo, a revisar la orden de un tribunal inferior. Este había dictaminado que un distrito escolar de Indiana no podía prohibir a los niños usar los baños de las niñas. La experta Carrie Severino, presidente de la Judicial Crisis Network, le explicó la situación a The Epoch Times en aquel momento. Sugirió que los jueces estaban dejando que se produjera lo que se conoce como una división de circuito. Esto ocurre cuando dos o más tribunales de apelación emiten resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión jurídica. Pero recapitulemos. El Supremo escuchará los alegatos orales el 4 de diciembre. El caso reviste tanta importancia que podría alterar el modo en que los tribunales aplican la Constitución y considera las disputas legales de género. El caso se llama Estados Unidos contra Scarmety, el fiscal general de Tennessee. La Procuradora General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, como decimos, solicita al tribunal que ponga fin a la prohibición de Tennessee sobre la llamada atención de afirmación de género. Hablamos de cosas como la administración de hormonas, también llamadas bloqueadores de la pubertad, y de procedimientos quirúrgicos para niños. Tennessee y otros tantos estados sostienen que estos procedimientos médicos son peligrosos y que no tienen ninguna base científica. Por contra, Prelogar ha argumentado que la ley de Tennessee constituye una discriminación por razón de sexo y que también viola la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda. Según Prelogar, esta enmienda garantiza en líneas generales que los estados brinden protección igualitaria a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones. Pero, ahora que varios tribunales de distrito están considerando el asunto, se vuelve patente la división de opiniones en torno a estos procedimientos médicos que son irreversibles en la mayoría de los casos. El tribunal ahora tiene que revisar una serie de decisiones de tribunales inferiores, tanto sobre estos tratamientos médicos como sobre los deportes femeninos y otras tantas cuestiones. Y al hacerlo puede opinar sobre la relación entre las leyes de género y, por ejemplo, la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda, o la ley contra la discriminación, o los precedentes legales del tribunal. La cláusula de la 14ª enmienda. ¿Qué es esta cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda? Pues se aprobó en la época de la Reconstrucción para que no se discriminara a los esclavos liberados. Sin embargo, desde entonces se ha aplicado a cosas como la libertad de expresión y el aborto. Para el gobierno federal se debe conceder mayores protecciones legales a las llamadas personas transgénero bajo la cláusula igualitaria. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, para el Sexto Circuito, discrepa y le concedió a Tennessee la potestad para prohibir este tipo de procedimientos. En los alegatos orales de diciembre, posiblemente, se discuta la fiabilidad y la conveniencia de estos procedimientos y cómo sirven a los intereses estatales. En febrero, el fiscal general de Tennessee, Jonathan Scarmety, le dijo a la Corte Suprema lo siguiente: la ley de Tennessee sirve a intereses gubernamentales que no solo son importantes, sino también apremiantes. Así que prohibir estas intervenciones médicas peligrosas y potencialmente irreversibles para menores se relacionan sustancialmente con el logro de sus objetivos. En el otro extremo del espectro,
nos encontramos a la estrella de cine Elliot Page y a otros tantos que han presentado escritos amicus curiae ante los tribunales para apoyar la idea de que la atención de afirmación de género es beneficiosa. Prelogar, la Procuradora General, también ha intentado apoyar estos procedimientos citando a la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transgénero, la WPATH y a la Sociedad de Endocrinología. Asegura que ahora muchas de las principales organizaciones médicas y de salud mental siguen sus directrices. La WPATH, que se describe a sí misma como dedicada a la salud transexual y al desarrollo de una medicina basada en evidencias, ha sido objeto de críticas considerables. El escrito de Skermety, por ejemplo, ante los jueces la acusa de presentar pruebas de baja calidad. Es más, el escrito amicus curiae del estado de Alabama, que apoya a Skermety en este caso, se centra casi por completo en la organización, los posibles resultados. Y hemos estado viendo desde hace tiempo que el choque ideológico en torno al género ha estallado en diversos ámbitos. Los planes de estudios escolares generan mucha controversia, así como la llamada transición social de los estudiantes sin el consentimiento de los padres, las políticas sobre los cuartos de baño, los códigos de expresión que obligan a emplear los pronombres que prefieren las personas trans, el apoyo y el financiamiento estatal a las intervenciones quirúrgicas y la cuestión de los varones biológicos que juegan en deportes femeninos. Sarah Parshall Perry, investigadora jurídica de la conservadora Heritage Foundation, le dijo esto a The Epoch Times. La identidad de género afecta a multitud de ambientes sociales y solo veremos cómo aumenta hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie con cierta claridad. Por lo general, se considera que el Supremo que preside John Roberts resuelve los casos con enfoques más bien graduales, paso a paso. Sin embargo, estas opiniones pueden afectar a las disputas judiciales sobre cualquiera de los otros temas de la identidad de género. También podría cambiar la forma en que los tribunales ven la discriminación por razón del sexo, así como las distinciones entre sexo e identidad de género. Alguna indicación de lo que podría pasar podemos extraerla de las sentencias anteriores. Por ejemplo, la opinión del juez Neil Gorsuch en 2020 en el caso Bostock contra el condado de Clayton. Gorsuch recibió el apoyo del presidente del Tribunal Supremo Roberts, las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan, y el ahora retirado juez Stephen Breyer. Gorsuch dijo lo siguiente. Un empleador que despide a una persona por ser homosexual o transexual, la despide por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. Buscando el equilibrio en el caso Bostock. La opinión de Gorsuch también incluía una disposición que pretendía limitar la decisión e indicaba que las organizaciones religiosas podrían quedar exentas en casos futuros. Si bien otros empleadores en otros casos pueden plantear argumentos de libre ejercicio que merezcan una cuidadosa consideración, ninguno de los empleadores que tenemos hoy ante nosotros alega ante este tribunal que el cumplimiento del título séptimo infringirá en modo alguno sus propias libertades religiosas. El título séptimo de la Ley de Derechos Civiles prohíbe explícitamente la discriminación por razón de sexo por parte de los empleadores, y en ese caso el tribunal sostuvo que se podía aplicar a la identidad de género y a la orientación sexual. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon. Kavanaugh incluso escribió una opinión separada de las otras dos. Alito dijo que la opinión de Gorsuch tendría implicaciones para muchas áreas del derecho como la libertad religiosa, la atención sanitaria, la libertad de expresión y otras demandas constitucionales. Alito escribió lo siguiente. Aunque el tribunal no quiera pensar en las consecuencias de su decisión, no podremos evitar esas cuestiones por mucho tiempo. Todo el Poder Judicial Federal se verá sumido durante años en disputas sobre el alcance del razonamiento del tribunal. Y hasta ahora bien es verdad que varios tribunales han empleado este razonamiento de Gorsuch. Por ejemplo, el Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de Estados Unidos utilizó el caso Bostock para alegar que Virginia Occidental y Carolina del Norte violaban la cláusula de protección igualitaria. Dijeron que no proporcionó atención de afirmación de género en el marco de los planes de salud estatales. Por el contrario, el Sexto Circuito confirmó la ley de Tennessee sobre cirugías y declaró que Bostock solo se aplicaba al título séptimo. Además, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos sostiene que Bostock sirve de base a una demanda de protección igualitaria para que los varones biológicos participen en deportes femeninos. Pero eso ya ha sido impugnado por el estado de Idaho.
que presentó una petición en julio solicitando la revisión del Tribunal Supremo. Y ahora, volviendo al caso que nos ocupa, la procuradora Prelogar cuestiona la interpretación de Bostock del sexto circuito. Sugirió que la opinión de Gorsuch apoya que se impugne la prohibición de las transiciones de género de Tennessee y señala lo siguiente. La idea central de Bostock es que no se puede discriminar a una persona por ser transgénero, porque se estaría discriminando a esa misma persona en razón de su sexo. Estados Unidos también está investigando una filtración de inteligencia sobre un plan israelí contra Irán. Puede ser la represalia que se espera al ataque que lanzó Irán contra Israel. El First National Bank of Lindsay, de Oklahoma, se declara en quiebra. Es el segundo banco que cierra sus puertas este año en Estados Unidos. Los votantes de Nevada han acudido en masa a las urnas para votar por anticipado. Conoceremos algunas opiniones de una votación en la que, por el momento, la participación republicana dobla a la demócrata. Y ahora, entremos en materia. Estados Unidos investiga una filtración en la que se analizan los supuestos planes de represalia de Israel contra Irán, después de que este último lo atacara con drones y misiles. Los documentos ultrasecretos que supuestamente analizan el contraataque que planea Israel contra Irán aparecieron en Internet. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano de Luisiana, Mike Jensen, anunciaba poco después que había una investigación en marcha, pero que, aunque la filtración ha generado mucha preocupación e incluso se han lanzado graves acusaciones, Estados Unidos mantiene el apoyo a su aliado, Israel. Al final, la amenaza no es Hezbollah, ni Hamas, ni sus representantes, es el propio Irán, dice Jensen. Los documentos que el Epoch Times no ha podido verificar parecen ser de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y aparecieron en artículos de Axios y la CNN. En los documentos se habla de los preparativos para un ataque contra Irán en el aeródromo de Hatzarim, en el sur de Israel. Se habla de misiles balísticos lanzados desde el aire, operaciones encubiertas con drones y también de un segundo ataque empleando gran fuerza. De hecho, se espera que Israel tome represalias contra Irán después de que este último lanzara cientos de drones y misiles contra Israel a principios de mes. Irán respondía así al asesinato por parte de Israel del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Hezbollah es un grupo terrorista financiado por Irán con base en el sur del Líbano. Israel no ha dicho cuándo tomará represalias, pero que las va a tomar. La semana pasada Israel eliminaba al líder del también grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar. Sinwar fue el cerebro del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Ese día mataron a 1.200 personas y tomaron a unas 250 como rehenes tras una incursión en territorio israelí. Los dirigentes israelíes han subrayado reiteradamente que no dejarán que este último ataque con misiles de Irán quede impune. En un comunicado, el Pentágono dijo estar al tanto de la filtración, pero que no tenía más comentarios que hacer. Los documentos aparecieron por primera vez en Internet el 18 de octubre en un canal de Telegram pro-iraní. Aseguraron que alguien de la comunidad de inteligencia estadounidense los había filtrado y después que lo había filtrado el Departamento de Defensa. La información de los documentos parece ser la recopilación de análisis de imágenes satelitales, pero mientras esperamos los resultados de la investigación, me gustaría saber también qué opinas sobre todo esto. ¿Son los planes de Israel? ¿Es una operación iraní o de algún tercero? Por favor, déjeme los comentarios debajo. El First National Bank de Lindsay se ha visto obligado a cesar sus operaciones. La Oficina del Contralor de la Moneda, la OCC, dictó que se encontraba en una situación financiera peligrosa. Ya se ha garantizado la integridad de todos los depósitos asegurados de los clientes y ya se han puesto a su disposición. En un comunicado, la agencia reguladora habló de los motivos del cierre. Dijo que encontró, y cito, registros bancarios falsos y engañosos y otra tanta información que sugería fraude y que revelaba que el banco había agotado su capital. Además, la OCC encontró que la entidad financiera estaba en una, y cito, condición insegura o inestable para realizar negocios y que los activos del banco eran menores que sus deudas, tanto con sus acreedores como con otras personas. La única oficina del First National Bank de Lindsay ahora pasa a ser una sucursal del First Bank and Trust Company que lo absorbe, es decir,
Los depositantes del First National se convertirán automáticamente en depositantes del First Bank. Todos los servicios y operaciones de la entidad ya se han restablecido tras el cambio de propietario, y se ha abierto comunicación con los clientes con cuentas de más de $250.000 mientras se planifica la venta de activos del banco en quiebra. Según la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la FDIC, el First National Bank de Lindsay es el segundo banco que quiebra en Estados Unidos este año. El primero fue el Republic First Bank de Filadelfia. El Republic First Bank se hundía a finales de abril. La FDIC decidió que Fulton Financial se hiciera cargo de la entidad. Las dos quiebras bancarias de este año han puesto en riesgo más de $6.000 millones en activos. El año pasado, 2023, hubo 5 quiebras que afectaron a cerca de $550.000 millones en activos. Es decir, 2023 fue el año con la mayor quiebra bancaria de activos desde 2001. Superó incluso la crisis financiera de 2008. Esta crisis que atraviesa el sector bancario estadounidense comenzaba el año pasado con el Silicon Valley Bank, el 16º banco más grande del país. Se desplomaba en marzo de 2023 después de que se diera a conocer que la entidad había sufrido graves pérdidas en su cartera de bonos. Entonces una avalancha de depositantes corrió a retirar sus fondos provocando su caída. A esta quiebra le siguió la del Signature Bank y la del First Republic Bank. Y esto sacudió el sector bancario estadounidense. Un análisis de la asesoría de servicios financieros Claros Group describió así la industria bancaria estadounidense durante el primer trimestre. Continúa bajo las mismas tensiones que han desencadenado las recientes quiebras bancarias, tasas más altas y problemas inminentes de crédito comercial. El doble de votantes republicanos que demócratas han votado en el estado de Plata un día después de que se abriera la votación anticipada en persona. Ha saltado la sorpresa en Nevada. Un día después de que comenzara la votación anticipada en persona, los republicanos casi doblaban a los demócratas en cifras, 22.000 frente a 11.000 votantes. Es un patrón que se mantuvo incluso en el condado de Clark, el más poblado del estado. Se registraron cerca de 15.000 votos republicanos frente a unos 9.000 demócratas. Ken Gordon, un votante de Harris, nos dijo después de votar en Henderson, Nevada, el 19 de octubre de 2024, lo siguiente: si Kamala gana, cosa que puede hacer, probablemente lloraré. Y si gana el otro, probablemente lloraré. Una pareja de turistas alemanes, Peter y Karina Michel, nos aseguraron que la gente de todo el mundo está muy al tanto de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces le preguntamos sobre la votación anticipada y nos dijeron lo siguiente: espero que el pueblo estadounidense tenga en mente los hechos. Hablamos también con Christine Gordon, una abuela que había votado por Trump en Henderson. No se trata de mí, se trata de mis nietos y sus hijos, dijo. Su nieta, Krista Hill, también votó por Trump. Shona Wolkoff, otra votante, nos dijo en Las Vegas que votó anticipadamente por Harris por la democracia, dijo. Cuando le preguntamos a Arthur sobre cuál cree que es el mayor problema que sufrirán sus 7 nietos, nos respondió: los demócratas. También nos confió que la inmigración le había empujado a votar anticipadamente. El Estado ya ha enviado cerca de 2 millones de papeletas por correo para que las cumplimenten. Algo más de 600.000 fueron para demócratas y algo más de 575.000 para republicanos. El Estado envió más de 815.000 para votantes sin afiliación o afiliados a otro partido. Sin embargo, los votos que han recibido de vuelta tanto demócratas como republicanos no superaban los 15.000 en ninguno de los casos. Y bueno, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia.